Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica programada para el día de hoy, sábado No te descansa. 8. Ahora mejor, a ver por favor, allí mejor. Sí, hay buena recepción, señores de audio, tienen buena recepción de audio, por favor, me confirman. Señores, ¿me dan conformidad, por favor, allí, si es que tienen una buena recepción de audio? Sí, sí, listo. Se Perfecto, escucha. señores. Muy bien, señores, muchas gracias. Bien, entonces, señores, cuando los relojes en todo el territorio patrio marcan las 11 horas con 20 minutos, damos inicio a nuestra actividad académica programada para el día de hoy, sábado 8 de mayo del 2021, según el calendario judío. Y el tema que vamos a desarrollar, señores, corresponde al sistema muscular. Bien, vamos a dar inicio al estudio de un pequeño segmento que corresponde hacia el estudio del cuerpo humano. Bien, nuestro prospecto de admisión, nuestros prospectos de admisión que están orientados y bastante minuciosos, bien estudiados y sincronizados para que puedan esta información compartírseles a ustedes, se encuentran totalmente sincronizados a todos los temas que solicitan en su prospecto de selección para su examen de conocimientos. Muy bien, y en este temario se divide en bloques para el estudio de los organismos vivos, ya que me parece que de forma regular no dice el curso biología, ¿cierto? Acaban de ver en su presentación el curso de biología y probablemente en algunos les esté generando alguna confusión. Y me permiten, por favor, poder tomar iniciativa en esto para poder explicar más o menos qué es lo que sucede. En su prospecto dice ciencias naturales, ¿sí? Una ciencia es todo aquel conocimiento que se va a orientar, que se va a dirigir sus intereses hacia todos los procesos que acontecen de manera, pues, natural, en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, hay tres cursos que implican el estudio de los acontecimientos que se llevan a cabo en la naturaleza. Por eso son ciencias naturales. Hablamos de la biología, hablamos de la química y hablamos de la física, ¿cierto? Entonces, estos tres cursos estarán integrados en el bloque de ciencias naturales. Quien les saluda es el profesor César Camacho y voy a dirigir la asignatura de biología. Profe, aún así yo no he visto biología. Yo he visto botánica, he visto ecología y zoología. ¿Qué pasa, profe, con eso? Lo que sucede es de que la biología es una ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos y los seres vivos tienen una clasificación, ¿verdad? Esta clasificación está dada por reinos. Uno es el reino animal y la rama de la biología que se encarga del estudio de los animales es la zoología. Por eso les aparece allí en su prospecto de admisión zoología. Pero somos seres vivos, los animales. También hay otro reino, que es el reino Plantae, se encarga del estudio de las plantas, los vegetales, y la rama de la biología que estudia a las plantas, a los vegetales, es la botánica. Por eso que aparece también allí la botánica. Bien, entonces, los seres humanos somos organismos animales mamíferos. No por ser mamíferos dejamos tampoco de ser animales, por eso que como animales somos estudiados dentro de la zoología. De forma que estamos ingresando, señores, el día de hoy estamos ingresando hacia el estudio de este bloque que nos va a permitir compartir información acerca de cómo está estructurado un ser vivo.
¿Cuál es su mecanismo de funcionamiento? ¿Cuál es básicamente su estructura, su organización? Eso es lo que nos vamos a encargar de hablar durante este mes académico de mayo. Bien, y el primer tema que vamos a desarrollar entonces corresponde al sistema muscular. Para poder estudiar al cuerpo humano, necesitamos tener básicamente tres consideraciones, señores. Básicamente tres consideraciones y las vamos a ir ingresando aquí. Primera consideración. Primera consideración. Para el estudio del cuerpo humano. Primer punto, señores. Primer punto. Todo organismo vivo, todo ser humano, está formado por sistemas. Bien, los sistemas corresponden al nivel de organización más complejo que nosotros podamos obtener. Por ejemplo, ahora mismo, frente a nuestros dispositivos electrónicos, ya sea esta una tableta, sea un móvil, o sea un computador en cualquiera de sus naturalezas, laptop o de escritorio, estamos observando enfrente a una personita. Puede ser un familiar, si es que estás frente a una vista externa, puede estar viendo a una persona por allí cruzando por la calle. Y cualquiera que sea la situación, al observar a una persona, lo primero que debes de considerar es que esa personita, tal cual la estás viendo, está formada por sistemas. Bien, y esos sistemas se van a encontrar en un número determinado de 11. El sistema esquelético, que son los huesos, el sistema muscular, el nervioso, el sensorial, el endocrino, el respiratorio, el digestivo, el excretor, el reproductor, todos los sistemas suman un número de 11. Bien, esa es la primera consideración. Esa es la estructura o la organización más compleja por la cual está formado un ser humano. La segunda consideración es que cada sistema o los sistemas están formados por órganos. Segunda consideración, señores. Los sistemas de los cuales está formado el ser humano, cada sistema ahora que lo está formando, está constituido por órganos. Muy bien. Por ejemplo, el sistema que vamos a iniciar en su estudio el día de hoy, el sistema muscular, como todos los demás sistemas, están formados por órganos, y los órganos de este sistema muscular pasan a denominarse músculos. Bien, pasan a llamarse músculos. Tercera consideración, cada sistema tiene una función altamente específica. Un sistema o cada sistema tiene una función altamente específica. Nosotros debemos de realizar esta aclaración de que cada sistema tiene una función específica, porque la función que cumplirá el sistema muscular no será la misma función que cumpla el sistema excretor, así como la función que cumple el sistema respiratorio no será la misma función que cumpla el sistema cardiovascular. Bien, cada sistema cumple con una función específica. Es verdad que para que pueda existir un funcionamiento correcto, para que cada sistema lleve a cabo su propio funcionamiento, es posible la participación o la interacción entre un sistema y otro. Eso es verdad. Eso es posible, sí, pero cada sistema mantiene su propia independencia, su propia autonomía. Por ejemplo, si les preguntase, señores, ¿qué idea se tiene sobre el sistema endocrino? Sin googlear, ¿qué idea se tiene? Lo primero que se les viene a la mente cuando se les pregunta por el sistema endocrino. A ver, señores, los 63 alumnos que ahora nos honran con su presencia, por favor.
Las hormonas. Hormonas. Perfecto, señor. Hormonas. Hablar de sistema endocrino, bajo las mismas dos primeras consideraciones de las cuales hemos hablado, específicamente en el segundo punto, diciendo que todos los sistemas están formados por órganos, los órganos que forman el sistema endocrino se llaman glándulas, y estas glándulas se van a encargar de elaborar sustancias químicas, hormonas. ¿Cuáles serán las funciones de las hormonas? A grandes rasgos, señores, ¿qué podrían hacer las hormonas? Metabolismo, crecimiento. Cambios físicos, ¿no? Bien, bien. Es bueno, es bastante bueno que este equipo, que este grupo me haga mención acerca de términos, muy bien, sí, es verdad, que me hagan referencia de términos distintos a los enunciados que normalmente hacen cualquier otro alumno. Cuando se habla de hormonas muchas veces, las personitas solemos orientar el tema de hormonas al plano sexual, ¿cierto? A hormonas, sexualidad, hormonas guiadas por el tema de procesos del sistema de reproducción y demás. Pero eso es bastante bueno, que tengan esa idea de que una hormona no solamente se dirige hacia el plano sexual. Una hormona es una sustancia química que se va a encargar de controlar, de guiar, de supervisar, de estimular una función. Bien, esa es básicamente la función de una hormona. Por ejemplo, nuestro riñón tiene que realizar procesos de absorción de agua. ¿Listo? Ejemplo, eso hacen nuestros riñones. Tendrán que absorber agua para que una vez que contengan agua, reciban los residuos de todo nuestro cuerpo y los recombine y los elimine mediante una micción. ¿Verdad? Eso es lo que básicamente va a pasar. Pero ¿quién le recuerda al riñón que tiene que absorber agua? ¿Quién es el que le recuerda al riñón hasta qué punto de agua debe de almacenar, hasta qué cantidad? Esa es la responsabilidad de las hormonas cuando decimos que se encargan de controlar. ¿Listo? De estimular. Ahora, nuestro crecimiento. El crecimiento se da a través de los huesos. Participan músculos, sí, en la postura, por ejemplo, pero el momento en el que nosotros desarrollamos, el momento en el que nosotros crecemos, lo hacemos a través de los huesos. Y se da a partir de la estimulación de una hormona llamada la somatotropina. Bien, solo les voy a mencionar, señores, esto para orientarnos más o menos en lo que es el inicio del estudio del cuerpo humano. Sin embargo, permítame, por favor, indicar de que todos estos conocimientos se detallan en el tema que se va a ver en la semana siempre correspondiente. ¿Sí? No se hagan de repente por eso algún tipo de dudas. Así que se va a ver de forma detallada en el tema que corresponde. En este caso vamos a hablar de hormonas de forma muy detallada en el sistema endocrino. Profe, ¿a qué va con todo esto? Ya las glándulas formaron las hormonas y ahora las hormonas tendrán que estimular, tendrán que controlar, supervisar o detener procesos en el cuerpo humano. Pero ¿cómo van a llegar de un órgano hacia otro órgano? Tendrán que ser transportadas y serán transportadas a través de un fluido llamado sangre, y la sangre pertenece al sistema cardiovascular. ¿Listo? Entonces, allí, por ejemplo, estamos dando una casuística, estamos dando un caso donde de forma bastante notoria se ve la participación o la interacción entre un sistema y otro. Sin embargo, el sistema cardiovascular ayuda a transportar las hormonas, sí, como cualquier otro nutriente, pero mantiene su independencia, tiene sus propias funciones, pero interactúa. ¿Listo? Entonces, de esta manera, el tercer punto que nosotros indicamos para las consideraciones del estudio del cuerpo humano implica que cada sistema tiene una función altamente específica. Participan, interactúan entre uno al otro, sí, pero cada uno tiene su función específica. La cuarta consideración está orientada, señores, hacia las magnitudes. Bien, ¿qué es una magnitud? Una magnitud
es toda aquella posibilidad de expresión de medida. Todo aquello que puede ser expresado en una medida, en un sistema de medición, eso es una magnitud. Profe, yo estoy conectado ahora desde mi celular. Mi celular lo estoy observando y es un rectangular. Muy bien, señor. Tiene un área y tiene un peso, tiene un volumen. Y todas esas manifestaciones se van a expresar a través de medidas, ¿cierto? Eso es una magnitud. Entonces, nuestro cuerpecito, a través de sus órganos, también presenta magnitudes. ¿Cuánto pesará un corazón? ¿Cuál será la medida promedio del esófago? ¿Cuál será la masa que corresponde a un pectoral? Entonces, vamos a solicitar y vamos a requerir de medidas, vamos a requerir de expresiones numéricas y estas se van a dar siempre considerando que el cuerpo que se estudia, el cuerpo en estudio, entonces le colocamos aquí, en estudio o en descripción, vamos a poner el cuerpo en descripción, es decir, que se va a empezar a describir, es de un varón y este varón tiene 30 años aproximadamente. Necesitamos realizar estos estándares para que se puedan evitar en el desarrollo del curso, no del curso de nuestro tema, no de nuestra asignatura, sino en sí de la anatomía, cuando se estudia anatomía, ya sea a nivel secundario, nivel preuniversitario, universitario, en cualquier nivel, cuando se estudia el cuerpo humano, siempre se debe de considerar de que toda descripción que se realiza bajo la estandarización de que el cuerpo que se está estudiando le pertenece a un varón y tiene 30 años aproximadamente. Bien, la respuesta es simple, es para evitar pues generar cuestionamientos o debates entre los volúmenes y masas que existen en los organismos. Por ejemplo, hace poco nació un familiar tuyo, de repente algún sobrino, primo, hermano, y se te dio la noticia de que nació favorablemente con buena salud, que nació sin ningún tipo de complicación y que además su peso fue de 2 kilos 400 gramos. Ejemplo, el tema del peso es variable, sí, es variable, es de acuerdo al periodo de gestación que se haya llevado. Entonces, es algo indistinto, no nos vamos ahora a detallar en eso. Pero supongamos que te dijeron, sí, nació sanito, 2 kilos 400. Perfecto. 1 kilo 800. 700 gramos, por ahí alguien con mucha prematurez. Pero en fin, entonces, y de repente escuchas ese peso y escuchaste tu clase de biología indicar que el profesor dijo que el corazón pesa de 250 a 500 gramos. Entonces tú puedes decir, su profe, o sea que mi hermanito o mi primito, mi sobrinito que acaba de nacer, ha nacido con un super corazón porque una de las cuartas partes de esa unidad solamente pesa su corazón. Su profe, bastante, ¿ah? Entonces, no podríamos decir eso. Su corazoncito definitivamente no va a pesar de 250 a 300 gramos. ¿Por qué? Porque el peso que estamos dando del corazón le corresponde, recuerden por favor, a una persona adulta, tan adulta que tiene aproximadamente 30 años y además pertenece al género masculino. Bien. Son normas que se establecen para el estudio de anatomía, señores. No las estoy brindando yo, así se establece. Bien. Y la última consideración es que el estudio del cuerpo siempre se da en posición
anatómica. La posición anatómica es la posición en la cual nosotros vemos a una persona de frente. ¿Sí? Nosotros vemos a una persona así, de frente. Entonces, a eso nos referimos con posición anatómica. Por ejemplo, permítame por favor unos segundos. Bien, bien señores. ¿Por qué se está estableciendo esto? Si nosotros vemos a una persona y empezamos a describir, por ejemplo, de acuerdo a su ubicación, empezamos a describir órganos, empezamos a describir estructuras, entonces podríamos caer en un vicio de orientación. Por ejemplo, vamos a regresar a la lámina anterior. Para eso, si ustedes desean, pueden realizar el screenshot, por favor. Realicen su screen si desean así de estas consideraciones. Solo si lo desean, si no pasamos a la siguiente o regresamos a la anterior lámina. ¿Listo? Ya está. A ver. Por ejemplo, yo les hago aquí una consulta. En la lámina que tenemos enfrente para la presentación de nuestro sistema muscular, se puede apreciar a tres sujetos, a tres individuos, ¿cierto? De los tres, les pregunto, el sujeto que se encuentra en medio lleva una baraja de cartas. Lleva una baraja de cartas. ¿En qué mano, señores? Derecha. No. ¿En qué mano está sosteniendo la baraja de las cartas el individuo que está al medio? Derecha. En la derecha. A la derecha. En la derecha. Izquierda. buenísimo. A la derecha. En la derecha. En la derecha. Exacto, esta es la mano derecha del individuo. Sin embargo, a nosotros desde el kinder nos dicen que este lado, este es nuestro lado izquierdo y este lado es nuestro lado derecho. ¿Cierto? Es verdad, este es nuestro lado izquierdo y este es nuestro lado derecho. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros vamos a estudiar anatomía, vamos a suponer siempre que la descripción que estamos haciendo, ¿sí? La descripción, la orientación, la posición, ubicación que estamos realizando de ese individuo, lo vamos a hacer siempre suponiendo que está en posición anatómica, es decir, mirándonos frente a frente. Y si es así, entonces yo digo, por ejemplo, este es su corazoncito. Evidentemente no tiene esta forma, sino para no tardar más. Ese es su corazoncito. Y yo digo, señores, muy bien, el corazón presenta 4 cavidades. Esas cavidades las van a segmentar el corazón en 4 espacios. Las 2 cavidades superiores se les llaman aurículas y las 2 cavidades inferiores se les llama ventrículos. Entonces yo les digo, ¿esta será qué? ¿El aurícula qué? Esta será nuestra aurícula derecha, porque vamos a asumir que este es el lado derecho de este individuo. Aurícula derecha, este será la aurícula izquierda, este será el ventrículo derecho. Entonces vamos a asumir siempre que la descripción la vamos a hacer suponiendo que lo estamos haciendo frente a la persona. Eso significa posición anatómica. ¿Listo? Son las consideraciones, señores, que debemos de tener para poder manejar un estándar óptimo en la descripción, en el contexto de toda la información que se vaya a brindar acerca del cuerpo humano. Muy bien, entonces, una vez habiendo ya dejado establecido ello, vamos a orientarnos, vamos ya a desarrollar lo que es propiamente el sistema muscular. ¿Qué es lo que habíamos dicho primero? Que todo sistema está formado por un conjunto de órganos. Perfecto. Ahí están. Entonces, el sistema muscular no es ajeno a esto. El sistema muscular está formado por un conjunto de órganos a los cuales nosotros les vamos a llamar músculos. Bien, músculos.
Función, movimiento. ¿Cuál será la función del sistema muscular? Producir movimiento, señores. Movimiento. Estos músculos son los músculos que a nosotros nos van a formar nuestra masa corporal. ¿Listo? Esos son nuestros músculos. Sí, esos mismos que forman nuestra masa corporal, esos mismos músculos que ahora muchos de ustedes de forma bastante airosa, de una forma en ocasiones bastante con su autoestima muy alta, mantienen fotos en sus perfiles de WhatsApp, varones en sus fotos de perfiles de WhatsApp, de Facebook, de cualquier red social, están ahí frente al espejo con el torso desnudo. Esa clásica foto en la cual muestras tu teléfono, tu iPhone 5 y con tu bíceps bien pronunciado ahí, ¿cierto? Esa es la clásica. Foto frente al espejo con tu iPhone 5 y tu bíceps ahí bastante bien voluminoso. Hay algunos que de repente practican un poquito más de actividad física y de repente la toma de la foto ya no solamente se orienta hacia su bíceps, sino también está dirigido hacia esa plancha abdominal, en donde van a tener de repente bien delineadas. Hay unos tantos que desarrollan más espalda y entonces van a inclinar mucho a su brazo, y en cualquiera de las situaciones van a hacer alarde, ¿cierto?, de sus músculos. Y esos músculos, esos músculos son los mismos órganos que van a formar toda nuestra masa, ¿sí? Y son los que nos van a permitir la producción de movimiento. Pero no son los únicos músculos, señores, que generan o que producen movimiento. Si no, intentemos explicar cómo es que cuando despertamos, cómo es que al momento de despertar podemos los párpados poder levantarlos. ¿Qué es lo que sucede exactamente con eso? Muchas veces le damos un término cierto, un poco desenfocado, un poco desorientado, y decimos, ya despertó, ya abrió los ojos. Y es que los ojos, como estructuras sensoriales, los ojos como llamados también globos oculares, no pueden abrirse. Entonces no abrimos los ojos. Lo que hacemos es levantamos esos párpados. Y para levantarlos tiene que haber un movimiento. Por lo tanto, esos párpados que forman una túnica muscular, entonces se contraen. Entonces esos párpados se levantan y hay allí un movimiento. ¿Qué es lo que sucede? Ahí hay otro ejemplo de movimiento, por lo tanto también hay músculos distintos a esos que normalmente buscamos desarrollar y aumentar su volumen. ¿En dónde más puede haber movimiento? Cuando miccionas. Cuando vas a realizar una micción, profe, disculpe, ¿puedo ir al baño? Y vas al baño. Ejerces una presión sobre esta bolsa muscular, que es la vejiga, se ejerce una presión, con esa presión se van a dilatar los esfínteres de la uretra y va a empezar la circulación, ¿cierto? La excreción de esta orina. Entonces, para eso también se necesita un movimiento. Por lo tanto, en esa vejiga también habrá participación de músculos. Hasta incluso en la propia evacuación de esta materia fecal. Es imperceptible, nosotros no podemos percibir el movimiento, no podemos percibir cómo es que esta materia fecal avanza, se desplaza hacia su porción final del recto para su excreción, pero hay un movimiento que traslada. Y toda vez que nosotros escuchemos el término movimiento, ese movimiento siempre está relacionado a los músculos. Bien, así que señores, hablar de músculos es hablar directamente de movimiento.
y no hay una sola forma de movimiento. En nuestro cuerpo hay muchas formas de movimiento y siempre todos estarán guiados por músculos. Así que básicamente la orientación de nuestra clase estará en poder identificar, describir, determinar y diferenciar los diferentes músculos que tenemos y cómo es que producen estos movimientos. Bien. Esta descripción que figura aquí como músculos está haciendo referencia a los músculos que van a formar toda nuestra masa, ¿sí? Toda nuestra masa corporal, así se denomina músculos. Pero estos músculos son un tipo de tejido especial, es un tejido muscular estriado esquelético. Y así como hay un tejido muscular estriado esquelético, hay un tejido muscular liso. Y así como hay un tejido muscular, también hay un epitelial conectivo y nervioso. Pero para evitar generar esas confusiones, nos vamos a detener a hablar con precisión lo que es un tejido, ¿sí? Porque podemos determinar o identificar cualquiera de nuestros músculos y decir que es un tejido muscular estriado esquelético. Pero ¿qué sucede con los demás? ¿Qué sucede con los demás tejidos? ¿O qué es precisamente un tejido? Vamos a ver lo que es un tejido. Vamos a ver. Vamos a utilizar aquí una pizarra en blanco para poder explicar lo que es un tejido. Muy bien, señores. Vamos a ver. En esta representación, en estas gráficas, están existiendo 3 niveles de organización de nuestro cuerpo. Así se organiza en 3 niveles nuestro cuerpo. Bien. El primero de ellos corresponde a un órgano. Y le vamos a llamar así. Órgano. ¿Qué órgano es? Este de aquí, ¿qué órgano es? El estómago. El estómago, muy bien. El estómago. Cualquiera de nuestros órganos, cuando nosotros decidimos tomar una porción o un fragmento de ese órgano, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre tomar un pedacito, a ver, de este órgano. Ya, este pedacito lo voy a cortar. No, ese no, algo más cortito. A ver. Aquí, si yo realizo a este órgano, que es el estómago, como ejemplo, le realizo aquí un pequeño corte. Este pequeño corte, este pequeño fragmento que ahora sale de este órgano, ahora se le va a denominar un tejido. Bien, y le colocamos aquí el nombre, tejido. Ahí está. Es una pequeña muestra, un pequeño fragmento, una pequeña porción de un órgano, tejido. Esta muestra de este órgano llamado tejido, cuando se expone ante los lentes de un microscopio, definitivamente previa preparación de esta muestra, ¿sí? Como por ejemplo la aplicación de ciertos colorantes que permitan, o tinciones que permitan visualizar, diferenciar las diferentes áreas de estas células. Este tejido, al exponerse a los lentes de un microscopio, se van a observar microestructuras en su interior. Entonces, esta muestra
Ahora, de los lentes de ese microscopio se observan pequeñas estructuras microscópicas llamadas células. Bien, y entonces así estamos constituyendo, ahí están, las células. Es preciso que podamos, señores, establecer que estas células van a variar en formas y en tamaños, sobre todo en formas. Las células que pertenecen a este órgano no serán las mismas las que en forma que pertenezcan a otro órgano. ¿Sí? Hay que aclarar ello. Y aclaro esto porque normalmente cuando hacemos uso de un navegador, cuando realizamos o recurrimos a una búsqueda en cualquiera de nuestros navegadores de preferencia, colocamos simplemente el nombre de célula, como ahora mismo lo podrían estar haciendo, ¿sí? Colocas el nombre célula y te va a aparecer pues la clásica célula eucariota que aparece, ¿sí? Una célula en forma esférica. Entonces, pero se necesita, por favor, indicar de que no todas tienen siempre esa misma disposición, esa misma figura geométrica. No todas son esféricas. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos aquí los tres niveles de cómo está organizado pues un organismo vivo, un ser humano en este caso, un órgano, tejido y sus células. Bien, esto es un tejido, señores. Un tejido es una parte, una muestra de un órgano. ¿Y cómo está formado el tejido? Sí, es una parte de un órgano, sí. ¿Y cómo está formado? Por células. ¿Listo? Entonces tenemos básicamente primero que tener claro qué es un tejido. Ahora, la función que vaya a cumplir el órgano está estrictamente ligado, estrechado, está estrictamente orientado hacia lo que vayan a hacer sus células. Lo que hace la célula, hace el órgano. Bien. Por ejemplo, el músculo ya. Este acá es el estómago, sí. Pero acá, por ejemplo, dibujo un músculo. Es más, lo voy a graficar para no hacerlo muy real. A ver, coloco aquí un músculo. Ya está. Este es un músculo. Uno de nuestros músculos. Tu bíceps, tu tríceps, los cuádriceps, el sóleo. Ahí está, tu músculo. Si yo tomo un pedacito de ese músculo, si corto un pedacito de ese músculo, ¿cómo se va a llamar? Tejido. Y si ese tejido lo llevo y lo observo ante un microscopio, ante los lentes de un microscopio, ¿qué voy a observar? Células. Células. Pero las células de este órgano ya no van a ser así esféricas. Las células de este órgano, de este músculo, van a ser cilíndricas. Imaginemos que tomamos entre nuestros dedos, vamos a tomar un puñado de ligas, ¿sí? Ligas, señores, ligas tal cual esas ligas convencionales que nosotros conocemos, esas ligas medias amarillentas, medias pardas, no defino exactamente su color a precisión, pero esas mismas ligas, imaginemos que tomamos en un número de pues 15, 20, ya está, tomamos ahí entre nuestros dedos esas ligas y ahora las cortamos. ¿Listo? Cortamos estas ligas y ahora estas van a caer, ¿cierto? Caen las ligas. Listo. Exactamente la misma forma, la misma figura geométrica que forman así las ligas caídas, son las células de estos músculos. Incluso van a tener similitud no solo en su forma, sino en su función, porque si tomamos de un extremo las ligas y las tomamos de otras y empezamos a estirarlas, estas van a ceder, ¿cierto? Se van a estirar y luego las regresamos y se estiran y regresan y es exactamente lo que hacen las células de estos órganos llamados músculos, estirarse y acortarse, estirarse y acortarse. Bien, entonces, todo lo que vaya a acontecer para que esa célula se acorte y se alargue, eso es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de la presentación de nuestras láminas, señores. Esto es lo que vamos a desarrollar. Vamos a aprender cómo es que se inicia el movimiento, cómo se inicia el movimiento, a partir de qué estructuras, qué sustancias participan en la contracción de este músculo. Bien, así que
Para eso necesitamos primero comprender de que todo lo que se va a llevar a cabo dentro de estos órganos será específicamente en sus células. Y las células ya ponen en manifiesto. Evidentemente, si este músculo está formado por estas células, si estas células se contraen, se acortan, pues se va a acortar todo también el órgano. Bien. Bien, señores, entonces se quería llegar a esto de aquí, tejido. Vamos a ver, vamos a indicar, señores, que existen 4 tipos de tejidos en nuestro organismo, 4 tejidos básicos, ¿bien? Y estos tejidos, y ya sabes tú lo que es un tejido es una partecita de un órgano. Estos tejidos se van a encontrar en distintas posiciones en nuestro cuerpo, en distintas localizaciones, en distintas estructuras. Por ejemplo, los tejidos epiteliales. Los tejidos epiteliales son tejidos que se encuentran formando órganos de superficie. Y ahora les pregunto, ¿qué órgano tenemos que sea el más superficial? ¿Cuál es nuestro órgano más superficial, señores? La piel. La piel, profe. La piel, perfecto, señores. La piel. Ahí está, la piel, el órgano más superficial que podemos tener. Y la piel es un órgano, definitivamente. Omitamos de momento estos gráficos. Bien. Vamos a omitir, señores, de momento este gráfico, solamente nos vamos a orientar al tema de la piel. Bien. La piel es un órgano, como lo hemos indicado, y cuando nosotros tomamos un pedacito de un órgano, ¿cómo le llamamos ahora a ese fragmento de un órgano? Tejido. Tejido, perfecto, perfecto. Entonces, miren, este pedacito que está aquí es un tejido. Es un pedacito de esta piel que hemos cortado y está aquí. Ese tejido que está formando al órgano de la piel, se llama tejido epitelial y se caracteriza porque es un tejido de superficie, se encuentra en la superficie. ¿Listo? Se llama tejidos epiteliales, señores. Bien, bien. Evidentemente este pedacito de piel, este tejido epitelial, si se observa a un microscopio, se va a observar pues células y células y más células. Bien. El segundo tejido es el tejido de tipo conectivo. Si el tejido epitelial se caracteriza por encontrarse en zonas de superficie de revestimiento, el tejido conectivo se caracteriza porque se encuentra en regiones profundas, en regiones de cavidades. Bien, en cavidades, así se caracteriza. Por ejemplo, el tejido sanguíneo es un tejido de tipo conectivo. Profe, que la sangre es un tejido, claro. ¿Cómo definimos a un tejido? Como una agrupación de células, ¿cierto? El tejido es una partecita de un órgano que está formado por células. Y la sangre tiene sus propias células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, una célula, otra célula, otra célula. La agrupación de células que forman un tejido. Este es un tejido llamado sanguíneo. Aquí hay más, y aquí hay más, y aquí hay más. Por lo tanto, tejido, más tejido, órgano. Por lo tanto, la sangre es un órgano líquido. Bien, es un órgano líquido. ¿Se encuentra en la superficie? Nosotros lo podemos observar por aquí sudando sangre, ¿no? Están dentro de las arterias, dentro de las venas recorriendo. Y es una cavidad, están dentro, están en la profundidad. Por lo tanto, es conectivo. Bien, el tejido adiposo. ¿Qué es el tejido adiposo? La grasa. Tu grasita, esa grasita que está por debajo de la piel, grasa subcutánea, tejido adiposo. Como está en una cavidad, como está dentro de una profundidad, se le conoce como tejido conectivo. Así son los tejidos conectivos. ¿Listo, señores? Bien, el tercer tejido, el tercer tipo de tejido es el tejido muscular. Y vamos a hacer aquí una pausa porque esto es lo que vamos a encargarnos a desarrollar a detalle. Vamos a dar un saltito
al nervioso para luego enfocarnos exclusivamente en este tejido muscular. Bien, el tejido nervioso, señores, ¿por qué se le denomina tejido? Porque es una agrupación de las células nerviosas. ¿Cuáles son las células nerviosas? Las neuronas. Las neuronas. Entonces, esta es una célula llamada neurona. Si yo uno una célula a otra célula, a otra neurona, formo un tejido, ¿cierto? Entonces, estaríamos formando el tejido nervioso. ¿Cuál será la principal función de esta neurona? Conducir los impulsos nerviosos. ¿Qué es un impulso nervioso? Un impulso nervioso es una orden que emite nuestro cerebro. ¿Quieres ponerte de pie? Bien, te pones de pie. Y para ponerte de pie, el cerebrito ha emitido una orden. Esa orden va a empezar a viajar por aquí, por la neurona. Profe, pero la neurona es microscópica. ¿Cómo podría llegar desde el cerebro, que está aquí, hasta, por ejemplo, un músculo que está aquí? Se conectan una tras una, una tras una. Es toda una cadena. Y como es una célula, otra célula, otra célula, otra célula, la agrupación de células que forman tejido, como esa célula corresponde al sistema nervioso, es la neurona, se le llama tejido nervioso. Y va a formar una estructura bastante similar a esta que está del lado derecho de nuestra lámina. ¿Sí? Miren, observemos aquí cómo está, aquí hay una neurona, se conecta a otra neurona, y hay unos pequeños destellos de luz. ¿Sí? Observamos aquí estos pequeños destellos de luz. Esos destellos de luz están representando el recorrido del impulso nervioso. Y el impulso nervioso es corriente eléctrica, señores. Es corriente eléctrica. ¿Listo? Profe, que dentro del cuerpo sí hay esas lucecitas que salen en la foto. Estas lucecitas que están del lado derecho aquí de nuestra lámina, están representando el recorrido del impulso nervioso, que es corriente eléctrica. La corriente eléctrica está recorriendo las neuronas. Van desde los botones sinápticos, viene el cerebro, emite la orden, las dendritas captan el impulso, que es la orden, ¿sí? que es corriente eléctrica, y lo empieza a recorrer por toda la neurona, se la pasa a otra neurona, y luego la otra, y la otra, y la otra, y llega el impulso nervioso, llega la corriente eléctrica, llega hacia un determinado órgano para que pueda ejecutar este órgano la orden. Lo vamos a ver cuando lleguemos a la fisiología de la contracción muscular, que es una de las últimas láminas. Ahí vamos a explicar de que para que exista una contracción, para que exista un movimiento, se necesita previamente de esta corriente eléctrica. ¿Sí? Ya lo vamos a detallar eso ahí. Muy bien, a lo que se quería llegar con esto es hablar de los tejidos. Bien, que los tejidos son agrupaciones, señores, son agrupaciones de células. Entonces, vamos a ver cómo se forma el tejido muscular. El tejido muscular se va a formar por agrupaciones definitivamente de células, y este tejido muscular tiene una particularidad. ¿Listo? Esta particularidad es que su principal función es la de producir movimiento. Pero como les había indicado, los movimientos no solamente se dan a esos niveles que nosotros solamente observamos. Tú le dices ahora mismo, a ver, ven, hermanito, ven, hermanita, ven. A ver, ponte a saltar, a ver, salta, y tú lo vas a ver que salta. Y ahora verás tus polichinelas y empiezan a hacer ahí sus polichinelas. A ver, ahora es monitos y tu hermanito y tu hermanita lo horneas ahí y te pones a jugar ahí, a hacer monitos, y lo haces mover. Ah, qué chévere ese movimiento. Sí, pero recuerda que en nuestro interior también existen movimientos. También hay movimientos que permiten el paso, por ejemplo, del bolo alimenticio de la cavidad oral hasta el estómago a través del esófago. O de repente cuando ya se degradó nuestro bolo alimenticio y ahora es materia fecal, esta tendrá que también que desplazarse para su evacuación, para su excreción. Entonces, hay distintas
formas en las que se produce movimiento y todos los movimientos serán responsables o los responsables de este movimiento serán pues los tejidos musculares. Bien, este tejido muscular se va a clasificar en estriado y en liso. ¿Qué diferencia encontramos entre un tejido muscular estriado y liso? Definitivamente el nombre lo va a dejar bastante explícito. ¿Sí? Es muy tácito el nombre. Dices tejido muscular estriado, liso. El estriado y el liso. ¿Qué es una estría? Normalmente hay una edad que me parece que es propia ahora, en la que pues están bastante pendientes de este término, ¿cierto? Y dice estrías. Las mujercitas se quejan de las estrías presentes por debajo de los músculos de los glúteos, en las piernas, ¿cierto? Y los varones se quejan de estas estrías en los intercostales, en la espalda, esas pequeñas líneas. Y como lo había indicado hace un momento, les decía que estos pliegues, estas líneas, estas estrías que normalmente nosotros conocemos, se da porque empezamos a incrementar de peso, incrementamos de peso, subimos de peso, luego bajamos de peso y la piel se estira y nuevamente se reduce y regresa a su estado basal. Pero para eso ya dejó unos pliegues. Es tal cual como cuando tomamos una camisa o una blusa, ¿cierto? Vas a tu tienda de preferencia, vas a cualquier tienda a hacer una compra de una camisa, una blusa, usas las del mostrador, las del probador, aparentemente te quedan bien, así que llevas una empaquetada, pero cuando llegas a casa, quieres quitarte esa duda de saber de que te queda bien esa camisa, así que la empiezas a desempacar, y cuando la sacas de su envoltura original, la tela está totalmente lisa, bien, la empiezas a probar cuello, mangas, botones y todo lo demás, y entonces conforme la vas usando, le vas generando unos pliegues, unas arrugas. ¿Listo? Así conocemos eso como una pequeña estría. Así lo vemos, así lo notamos. Entonces, ya tenemos la idea básicamente de lo que es estría. Profe, pero hasta el momento no entiendo qué tiene que ver las estrías y que lo otro. Es importante primero que podamos reconocer eso. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de estos músculos, tanto del estriado del liso, se va a ver determinado y condicionado a la presencia de esas estrías. No precisamente por la estética, sino porque lo que genera que tenga esa apariencia estriada. ¿Listo? Esa es la idea. Que esté estriada quiere decir que hay presencia de unas fibras proteicas. Que sea lisa quiere decir de que no hay gran cantidad de estas fibras proteicas, de estos filamentos proteicos. Entonces, pasamos a explicarlo de la siguiente manera, con estas láminas. Vamos a ver. Bien, ahí está. El tejido muscular será el tejido que nos va a garantizar el movimiento, ¿cierto? Eso es lo que habíamos indicado. Listo. Si el epitelial se encarga de formar superficies, el conectivo se encarga de estructurar cavidades, de encontrarse por debajo de cavidades. Si el nervioso se encarga de conducir las órdenes que emite el cerebro, ¿qué es lo que hace el tejido muscular? Producir movimiento. Y los movimientos se dan a todo nivel, a toda estructura de nuestro cuerpo, de forma de que habrán distintos tipos de tejidos musculares. Entre ellos están los estriados y los lisos. Se llama estriados porque van a presentar pliegues. Observemos aquí. Estoy ahora mismo señalando estos pliegues, estas pequeñas líneas. ¿Sí? Se observan allí líneas, 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 líneas y varias líneas aquí. Por eso tiene este aspecto estriado.
Profe, aquí también, observemos, miren, líneas, 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 bandas de líneas por aquí, por este lado. Por lo tanto, es estriado, presenta gran cantidad de estrías, el esquelético más que el cardíaco, pero ya lo vamos a diferenciar en un momento. Profe, entonces, quiere decir de que usted me recomienda de que yo no me borre las estrías con cremas, porque si tengo más estrías, quiere decir de que mi funcionamiento es mejor. No, no está sujeto las estrías al funcionamiento, sino que el razonamiento es el siguiente. Si es más estriado, es porque hay estructuras que lo hacen estriado, lo van a hacer con ese aspecto de líneas. ¿Y cuáles son y qué es lo que hace que tenga ese aspecto de líneas? La presencia de proteínas como la actina, de proteínas como la miosina, de proteínas como la troponina y de proteínas también como la tropomiosina. ¿Listo? Señores, estas 4 proteínas son proteínas que se requieren dentro de los músculos para que estos puedan contraerse. Por favor, llevemos de manera correcta el uso de estos dos términos, contracción y contractura. Por favor, ¿qué es contracción? La contracción es el proceso natural que busca el músculo para poder acortarse y producir movimiento. Eso es una contracción. ¿Quién lleva a cabo la contracción? Estas 4 proteínas que están allí frente a ustedes. La actina, miosina, troponina y tropomiosina. Son las 4 proteínas, que participan en la contracción muscular. ¿Qué es contracción muscular? El proceso por el cual el músculo se va a acortar y luego se va a alargar y se acorta y se alarga y se acorta y se alarga, produciendo el movimiento, que ya lo vamos a ver en las láminas siguientes. Eso es contracción. ¿Qué es una contractura? Una contractura es el espasmo, es la paralización, la contractura es la interrupción a esa contracción, a ese proceso en el cual se acorta y se alarga. Cuando se interrumpe, cuando se ve obstruido, a eso se le llama contractura. Entonces, por ejemplo, fuiste a dormir, ayer fuiste a dormir y hoy despiertas, quieres ya ponerte de pie y ese movimiento de cabeza te genera un pequeño dolor en el cuello, a un músculo específicamente. ¿Cómo se llama ese músculo? Es uno de los músculos que tiene uno de los nombres más largos, probablemente más complejos. ¿Cómo se llama? Ese músculo que forma el cuello, se le llama el músculo de la negación porque permite decir el no. Así como cuando envías a tu amigo a la friend zone y le dices no, ese no se da por la participación de la contracción de un músculo llamado el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo. Ese músculo que permite que la cabeza gire de derecha a izquierda. Se le llama el músculo de la negación. Bien. Dormiste en una sola posición y dormiste de repente, pues ahí todo arrumado, tu almohada mal puesta y demás, y al día siguiente despiertas y con un dolor, dices, me dio tortícolis, dices. Esa es una contractura, no una contracción. Tus músculos necesitaron realizar sus movimientos normales, sus contracturas, sus contracciones, y de momento se generaron espasmos ahí, interrupciones para que regresen las fibras musculares, se mantuvieron rígidas, ha habido producción de ácido láctico, sí que es una sustancia ciertamente lechosa, producto de una fermentación, es decir, falta de oxigenación,
y se ha empezado a formar una sustancia lechosa, por eso se le llama ácido láctico, y eso es lo que produce ese dolorcito clásico. O cuando tienes una sobrecarga muscular, ¿sí? Les ha pasado que normalmente hacen su entrenamiento con una ruta establecida y tu cuerpo se adapta, tus músculos se adaptan a correr ese tramo, pero de repente por ahí te dicen, no, ya no vamos, ya no llegamos a Puente Piedra, hoy día llegamos a ver, ¿hasta dónde se van? Se van a Santa Rosa, ya no llegan a Puente Piedra, sino se van hasta Santa Rosa, ida y vuelta. Al día siguiente, puedes tener toda la moral para poder llegar, definitivamente que sí, las condiciones físicas también, y al día siguiente intentas despertar, o bueno, despiertas en realidad, y te levantas y ese dolor clásico, ese dolor característico detrás de los muslitos, en el muslo posterior, que mientras más despacito te tocas, más te duele, ¿cierto? Y es más, que desnuda nuestro grado de masoquismo, porque te gusta ese dolorcito, es que te presionas y te presionas ahí. Entonces, a eso se le llama una acidosis láctica. ¿Listo? O cuando jugabas fútbol, aquellos buenos tiempos en los que eran los relámpagos, los campeonatos interbarrios, en los que te sacabas pues el ancho jugando a la final después de 6 o 7 partidos por una caja de cerveza. Se mataban ahí en la final. Y el primer partido todo chévere, segundo partido todo chévere, no creías, no confiabas en ti, pero ese día apareció tu amigo, el gordito, el arquero, el que te salvó el campeonato, y llegaste a la final, sin querer llegaste a la final, pero después de 6 partidos. ¿Qué pasa al día siguiente? Despiertas un dolor en los músculos, pero de esos feos, ¿cierto? Feos, pero que nos gustan, que estás que con las yemas de los dedos te empiezas a tocar ahí atrás. Esa es una acidosis láctica, ¿listo? Se llama acidosis láctica porque hay producción, se empieza a derramar entre los músculos una sustancia media lechosa que se forma a partir de la fermentación. Fermentación es la ausencia de oxigenación. ¿Qué quiere decir? Que tus músculos necesitaban más oxigenación, ¿listo? Y menos carga, pero tú le diste todo lo contrario, más carga y menos oxígeno. Así que se fermentaron y hubo producción de ese líquido que ahora está entre tus músculos y te genera ese dolorcito. Bien, entonces eso es una de las causas que producen normalmente estos espasmos, estas contracturas, que repito, no es lo mismo contractura que contracción. La contracción es lo que precisamente busca el músculo para poder producir su movimiento. ¿Listo? Permítame por favor unos segundos. Bien, señores, continuamos. Me disculpo por la ausencia. Continuamos. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que buscan los músculos, los 3 tipos de músculos, será la contracción. ¿Listo? Será el producir, será contraerse, será encogerse, luego estirarse y con ello producir el movimiento. Pero las formas en las que lo va a hacer van a ser distintas en los 3 casos. La contracción en los músculos estriados, su contracción va a ser una contracción rápida. Esa es la primera característica y debemos de considerar esto, por favor, porque es pregunta de examen. ¿Sí? Son preguntas de exámenes, estos de aquí. A ver, el músculo estriado esquelético,
su contracción será una contracción rápida. Le cambiamos aquí. Su contracción es rápida y además se caracteriza por ser voluntaria. Primera característica para la contracción de este tipo de músculos, los estriados esqueléticos. Si te preguntas por qué se le llama esquelético, es porque a este tejido que es estriado, ya sabes la razón por la cual es estriado porque tiene presencia de filamentos proteicos, como estas 4 proteínas, actina, miosina, troponina y tropomiosina. Bien, la troponina y la tropomiosina participan directamente en la contracción, mientras que la actina y la miosina participan en la estructuración de la propia fibra. Bien, entonces se le llama así estriado porque hay gran cantidad de presencia de estas proteínas que se encuentran en forma de filamentos, es decir, en forma, llamémosle, de hilos, en formas de bandas. Bien, en formas de bandas. Entonces, por eso es estriado. Ahora, ¿por qué le llamamos esquelético? Porque este tejido muscular estará insertado hacia un hueso mediante un tendón. ¿Listo? Se caracteriza porque el músculo está insertado, repito, a un hueso mediante una estructura llamada tendón. ¿Y cómo está unido entonces al hueso? Es esquelético, estriado, esquelético. Estos son los músculos que normalmente nosotros buscamos desarrollar su volumen. Empiezas a subir escaleras de puntitas porque quieres tus pantorrillas bastante pronunciadas. Listo, ese es un músculo estriado esquelético. Levantas pesas o haces mancuernas para que tus bíceps, tus tríceps puedan volverse voluminosos. Esos son los músculos estriados esqueléticos. Su contracción, ¿cómo es? ¿Qué es contracción? Cuando hablamos de contracción hablamos de movimiento. ¿Cómo es su movimiento? Es rápido. Es rápido. Tú tienes ahí una mancuerna en el piso, te sientas, tomas la postura y vas a empezar a levantar tus mancuernas. Listo, si tú quieres lo haces de forma pausada, pero lo puedes hacer de forma secuencial y eso es rápido. La respuesta del movimiento, la respuesta a su contracción es rápida y también es voluntaria. Si tú te cansas, dejas la mancuerna en el piso, tomas una pausa y luego retomas, ¿cierto? Entonces tú lo haces a voluntad. ¿Qué sucede con el estriado cardíaco? La contracción también es rápida. ¿Por qué será rápida? Porque también es estriado, porque también hay presencia de gran cantidad de presencia de estos filamentos proteicos, de estas proteínas. El cardíaco es estriado al igual que el esquelético, sí, pero tiene menos estrías, tiene menos cantidad de estas proteínas, pero también es rápida. ¿Listo? Pero ¿cómo será su contracción? Su contracción ahora es involuntaria. O tú le estás recordando a tu corazoncito que tiene que latir. ¿El corazoncito late? Claro que late. O llamémosle así en términos populares latir, porque en realidad lo que hace es contracción y relajación. ¿Listo? Que implica pues movimientos sistólicos y diastólicos que lo veremos ya a detalle cuando lleguemos al capítulo del sistema cardiovascular. Bien, por lo pronto debemos de reconocer que este corazoncito sí efectivamente utilizamos ese término latir, que es que se mueve, se contrae, se relaja, es decir, bombea sangre. Cuando se contrae, la sangre va a salir, cuando se relaja, la sangre retorna. Y esa es la función de este corazoncito. ¿Quién hace el movimiento de este corazón? ¿Quiénes hacen los movimientos? Pues los músculos. ¿Cómo se llama el músculo del corazón? Tejido muscular estriado cardíaco. ¿Ya? Tejido muscular estriado cardíaco. ¿Recibe un nombre en especial? Sí, recibe un nombre especial. El tejido muscular estriado cardíaco recibe un nombre especial, señores, y ese es el de miocardio. Así se llama, el miocardio. El tejido muscular estriado cardíaco se llama miocardio.
Su contracción, ¿cómo es? Rápida, claro, es rápida, pero es involuntaria, ¿cierto? Tú no le estás diciendo, corazón, acelérate, ya, listo, hasta ahí nomás, desacelera ahora, no lo haces. Y la aceleración se produce, la aceleración y desaceleración de esta contracción, es decir, la rapidez con la que se contrae y se relaja, con la que produce el movimiento, el miocardio, se debe a distintos factores. Lo principal de ellas por inducciones endocrinas, por inducciones hormonales. ¿Listo? Por ejemplo, muchas veces nosotros relacionamos el tema del corazón, relacionamos el tema del corazón con temas sentimentales, ¿cierto? Y no es para menos porque es el único órgano que se pone en manifestación. Es el único órgano que se pone en manifiesto cuando hay algún tipo de estimulación sensorial, es decir, lo ves o la ves. ¿Qué pasa cuando un varón, ejemplo, tu mamita te dice, hijito, se acabó la sal, ve por favor a la bodega, compra un paquete de sal? Y tú sales corriendo a comprar el paquete de sal, o la botella de aceite, o lo que se haya acabado en el momento, y sales al toque. Son las 12:29. Tu mamita te está mandando, en 2 minutos estás de regreso. Con las señoritas. A las señoritas son 12:29. Ya mamá, ya voy. Entra al baño, revisa si es que tiene algún granito en su carita, si es que está peinada, si mantiene brillo y volumen en su cabello. Si no es así, lo prepara. Si ve que es necesario, toma un baño. Para la 1:45 está saliendo a la bodega a comprar el paquete de sal. Regresa porque sabe que en ese trayecto, en ese pequeño trayecto de 2 minutos nada más, puede encontrarse con alguien. Y ese alguien puede ser determinante. Cuando tú ves a una persona que es de tu agrado, que es de tu gusto, ¿qué pasa? Te empieza a acelerar tu corazoncito. Pero no es porque el corazón lo vea. ¿Qué es lo que sucede? Quien capta el estímulo es tu órgano sensorial, el globo ocular. Lo has visto y ese globo ocular está mandando estímulos hacia tu cerebro. Y el cerebro, a su vez, emite una orden hacia una glándula, la llamada hipófisis. Y la glándula hipófisis empieza a secretar una hormona llamada oxitocina. Esa oxitocina se libera, es una sustancia química, y como las hormonas viajan a través de la sangre, va a tener que llegar en algún momento al corazón. Cuando llega esa oxitocina al corazón, lo acelera. Por eso es que normalmente tenemos esa tendencia a relacionar vivencias, experiencias de sentimientos, de atracción, de gustos, de preferencias con el corazón. Pero no es así. Lo único que hace es que al corazón llega la oxitocina, que por cierto se le llama la hormona del amor, no porque participe en los procesos de sentimientos, repito, sino porque simplemente se le llama así. Que ya en su capítulo de sistema endocrino vamos a hablar a detalles sobre eso. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Lo ves, la ves y se acelera tu corazoncito. Y tú le puedes decir, ya, tranquilo corazón, ya te he dicho que no, ya te mandó a la friend zone, tranquilo. O tampoco le dices, ya no, olvídalo, ya fue. Ella está ahora con otro, con otra. Tampoco le dices eso y no por eso el corazón te hace caso. Si le digan nomás, ahí hay oxitocina, entonces su contracción tú no la controlas, es involuntaria. ¿Listo? La principal diferencia entonces entre ambos músculos que nos producen movimiento, tanto en el corazón como en nuestros músculos. ¿Listo? Ambas son rápidas porque hay presencia de proteínas que permiten que su contracción sea rápida, que su movimiento sea rápido. Pero uno será voluntario, el otro será involuntario. El primero es voluntario en el esquelético, es voluntario porque es tu cerebro el que le ordena. Para que haya movimiento, el primer estímulo debe ser una orden, el impulso eléctrico. ¿Listo? En este caso, el cerebro emite una orden y esa orden viaja hacia tu músculo, estimula lo que tenga que estimular, que lo vamos a ver ahorita en breve, y se desencadena el movimiento, la contracción. Pero aquí es involuntaria, ¿por qué? Porque tu cerebro no depende. El corazón, el miocardio, el músculo, el tejido muscular estriado cardíaco, llamado miocardio específicamente,
No necesita que el cerebro le mande una orden. El corazoncito tiene aquí, y le vamos a poner aquí, el corazoncito aquí tiene su propio sistema que genera corriente eléctrica. Se llama el nodo sinusal. Ahí está por aquí, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, más o menos por aquí. Genera sus propios, recuerda que para que haya movimiento, para que haya contracción, se necesita primero un estímulo, y ese estímulo es corriente eléctrica. En este caso, todos nuestros músculos son voluntarios, repito, porque el cerebro emite el impulso. Aquí no, aquí el corazoncito genera su propio sistema eléctrico y lo circula, miren, sale por aquí y lo empieza a recorrer a través de las fibras de Purkinje. Ya lo vamos a ver también eso a detalle. Aquí, este es el miocardio, el músculo. El músculo, para poder contraerse, necesita estímulos de corriente eléctrica y se los envía. Y cuando hay algún tipo de anomalías, cuando hay algún tipo de obstrucción, cuando hay algún tipo de problemas en la conducción de estos impulsos eléctricos, entonces eso se puede prever en exámenes. ¿Y qué es lo que hacen? Dice, muy bien, este señor a este nivel, por ejemplo, dice, muy bien, este señorcito a este nivel no está alimentando con una fuente necesaria de corriente eléctrica y su corazoncito está débil. Hay que colocarle un marcapasos. ¿Y qué es ese marcapasos? Pues es un sistema mecánico, es un sistema mecánico eléctrico que va a permitir regular y guiar el paso de esa corriente eléctrica para que el miocardio tenga la suficiente estimulación, la suficiente cantidad de energía, de impulsos eléctricos para su contracción, para su movimiento. ¿Listo? A eso hacemos entonces referencia cuando se hablan de estas estructuras marcapasos. A ver, ya estamos con el estriado, ahora vamos con el liso, señores. El tejido muscular liso. Si es tejido muscular, produce también movimiento y lo va a hacer. Pero como es liso, no tiene presencia, o sí, bueno, hay presencia sí de estas proteínas, pero no en la misma cantidad. No en la misma cantidad que presentan en los estriados. Por lo tanto, ¿cómo se supone que será su contracción? ¿Cómo será la contracción en el liso? Cuando hablamos de contracción, hablamos de movimiento. Recuerden, por favor. ¿Cómo será su contracción? Lenta. Lenta. Muy bien, señor. Su contracción será lenta. Y nosotros controlamos, le decimos, ya Popó, a ver, muévete ahora. No, no lo controlamos. Por lo tanto, es involuntaria. ¿Listo? Su contracción es lenta, profe. ¿Por qué es lenta? Porque es liso. Si es liso, no hay gran cantidad de estas proteínas, ¿cierto? Que se encargan que se van a encargar de garantizar una contracción, un movimiento rápido. Por eso es lento. Además que es involuntario. Nosotros no tomamos control sobre el movimiento de estos intestinos. Intestinos que necesitan un movimiento definitivo. ¿Por qué? Nuestro bolo alimenticio es degradado en el estómago, ¿cierto? Se forma a partir de ello el quimo, que son los nutrientes y desechos aún no están separados. Se le llama quimo cuando aún no están separados de los desechos y pasan al intestino delgado. El intestino delgado ya se va a encargar de absorber los nutrientes. El intestino delgado absorbe los nutrientes y los lleva a la sangre y la sangre se encarga de circular todos esos nutrientes por nuestro cuerpo. Pero el intestino delgado va a pasar al intestino grueso la basurita. Los residuos de esa digestión los pasa para aquí. A través de una estructura a la cual le llamamos el ileum. ¿Listo? No importa ahora el nombre, chicos, solamente los menciono cuando lleguemos al sistema digestivo y hablamos una lámina más grande, vamos a hablar a más detalles sobre esto. Bien, pero básicamente lo que se debe conocer ahora es que los nutrientes llegan al intestino delgado combinados con ciertos desechos aún. Bien, aún no están filtrados todos los nutrientes. El intestino delgado ya absorbe solo los nutrientes y los desechos serán enviados al intestino grueso.
ese intestino grueso ahora tendrá como finalidad empezar a formar aquí la materia fecal, que es la masa que se forma a partir de los residuos. Ahí está. Ahora, ¿cómo sale esta masa de este lugar? ¿Cómo sale por el recto para su excreción, para la evacuación de las heces? Pues el movimiento es lo que va a garantizar el desplazamiento de esta materia fecal. Imagina que tienes un tubito de una crema dental y para que salga esa crema dental, ¿qué es lo que haces? Presionas a un nivel y va saliendo, ¿cierto? Y va saliendo la materia fecal. Entonces, por acá hay otra contracción. ¿Qué es contracción? Se cierra, se contrae, se mueve, perdón un ratito. Bien, entonces aquí hay una contracción, disculpen por favor. Hay una nueva contracción a nivel de estas paredes y la materia fecal avanza. Nuevamente se contrae, repito, contracción es movimiento, se contrae, se cierra y la materia fecal avanza. Y así va realizando esto. Pero es lento, es lento, es lento. Por eso es que ni la digestión en el cual el bolo alimenticio se convierte en nutrientes de forma tan rápida, así como que tampoco los desechos se convierten en materia fecal tan rápido. Y aún así, cuando se han convertido, tampoco es que vas y los excretas, no comes y dices, me voy al baño rapidísimo. ¿Listo? Entonces, porque este proceso es lento. Sus músculos van tardando en mover, en desplazar la materia fecal, hasta que estos, pues, van a excretarse, van a eliminarse. Bien, mis señores. Muy bien, muy bien. Entonces, ya hemos hablado de cómo se dan los movimientos. Ahora, ¿qué pasa? Hemos hablado de impulsos eléctricos. Hasta el momento, por favor, está claro. Lo que puede realizar, y les sugiero, es que haga un screen para poder captar allí las diferencias entre las contracciones, tanto el músculo liso como de los estriados. Por favor, si es que desean hacerlo. Si no, cambio de lámina, por favor. ¿Me confirman? Está. Ya está, ¿Ya profe. está? Listo. Muy bien, señores. Muy bien. Listo. Cambiamos entonces de lámina. Hasta el momento está claro, señores, el tema de la diferenciación de los movimientos, ¿cierto? Para poder hablar específicamente de cómo se da el movimiento. ¿Sí? Sí. Bien, Profe. bien, señores. Vamos entonces al movimiento. Vamos a ver. Si nosotros les decimos ahora, señores, por favor, extiendan su miembro superior derecho. Y ustedes van a extender su miembro superior derecho. Me atrevo a decir miembro superior derecho porque no les puedo decir, señores, extiendan su mano, porque es imposible que puedan extender la mano sin antes extender el brazo o el antebrazo. Entonces, el conjunto de todas estas estructuras forman el miembro superior. Bien. Bien. Entonces, extendamos por favor nuestro miembro superior. Y nosotros lo extendemos ya sea el derecho o el izquierdo. Y en este momento le voy a decir, señores, por favor, sean tan amables de flexionarlo. Es decir, hagan punche. Y ustedes empiezan a hacer punche y van a traer hacia arriba, van a llevar hacia arriba a estos dos huesos, al cúbito y al radio. ¿Y por qué se da eso? Eso se da porque este músculo llamado bíceps, bien, se ha contraído, ha habido una contracción y toda contracción produce movimiento. Se contrae, jala el tendón y ese tendón, miren, está unido al hueso. Por eso es que lo lleva hacia arriba. Pero ¿cómo se da eso? Se da de la siguiente manera. Primero debemos de conocer cómo está estructurado un músculo. Este es el bíceps y le hacemos un corte transversal, es decir, horizontal, y se va a aparentar de esta manera. Cuando mamita, papito o nosotros mismos llegamos del mercado y ponemos nuestro trozo ahí, nuestros 2-3 kilos de carne de res, cuando colocamos esa res allí sobre la tablilla para iniciar su preparación, esa carne es un músculo estriado, exactamente igual al nuestro, a nuestros músculos. ¿Listo? Entonces tenemos ahí ese paquete
ese músculo lo tenemos allí, y observamos que está ordenado. Miren, está en forma de paquetes, ¿sí? Parecen una pizza recortada ahí. Así está, en forma de paquetes. Y se llaman precisamente así, haz o paquete. ¿Qué es un haz o paquete? Un haz o paquete es una agrupación de las células de estos órganos. Que habíamos dicho que los órganos están formados por tejidos. Miren, aquí hay un tejido. Este es un tejido. Haz o paquete es un tejido. ¿Y cómo están formados los tejidos? Por células. Aquí están las células, miren. Y les decía que no todas las células son como las vemos en el internet, de que tienen formas esféricas, sino hay células así, cilíndricas. Y les decía incluso que se parecían a las ligas. Ahí están las ligas, miren. Estas son las células. Profe, ¿cómo se llaman las células de los músculos? Se llaman miocitos o fibras musculares. Y dentro de cada célula van a encontrarse las proteínas que les decía, actina, miosina, troponina y tropomiosina. En las clásicas, miofibrillas. Y les decía que son en forma de bandas, miren, tienen forma de filamentos, líneas, ahí están las líneas. Por eso es que se ve así, estriado, por estas líneas de las proteínas. ¿Dónde se encuentran estas proteínas? Formando las miofibrillas dentro de cada célula. Profe, quiero ver bien. En la siguiente lámina lo vamos a ver bien. ¿Listo? Entonces, el músculo está formado, todo el músculo está formado por paquetes o bases. Cada paquete tiene una agrupación de células. Las células se llaman fibras musculares o miocitos. Y dentro de cada célula muscular, en cada miocito, hay proteínas. ¿Listo? Formando las miofibrillas. Las proteínas ya sabes cuáles son sus nombres. Ahora, ¿te has percatado que cuando tú quieres formar un paquete, quieres hacer un embalaje, quieres enviar una encomienda o qué sé yo, siempre te encargas de colocar el paquetito y darle vueltas con una cinta de embalaje, cinta, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, para que esto se mantenga totalmente compacta sus células, le vamos a envolver con una cinta de embalaje. Esa cinta de embalaje se llama epimicio y tú lo reconoces porque cuando tienes la carne en tu tablilla, lista para su preparación, hay una membranita blanca encima de esta carne. Esa membranita blanca se llama epimicio, empaqueta a todo el músculo. Pero cada músculo está formado también por pequeños paquetes, así que cada paquete tendrá su propia membrana, llamada el perimicio. El perimicio envuelve a cada paquete. Y cada paquete está formado por células, así que cada célula tendrá también su propia membrana y se le llama el endomisio. El endomisio. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a realizar esta contracción, este movimiento? El músculo. ¿Y cómo está formado el músculo? Por células, así que vamos a hablar de sus células. Esta es la fibra muscular o miocito. Esta es la célula y aquí están las miofibrillas. Y miren estas líneas, estos filamentos, estas bandas son las proteínas. ¿Cómo se produce esto? Todo empieza con un impulso nervioso. Un impulso nervioso que tendrá que ser, aquí nos concentramos por favor en estos últimos 5 minutos de explicación. Por favor, estos son nuestros últimos 5 minutos, la fisiología de la contracción muscular. Bien, necesitamos saber por favor qué es lo que sucede, así que mucha concentración aquí, mis señores. Bien, todo empieza con un impulso nervioso. El impulso nervioso es la orden que emite tu cerebro. Si tú recuerda que estos músculos son voluntarios, si tú quieres los mueves, si no, no. Así que tú dices, muy bien, voy a mover mi músculo bíceps, voy a hacer punche. Y tu cerebro manda una orden. Punche, 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 punche. ¿En qué músculo vas a hacer punche? En el bíceps, así que va hacia el bíceps. ¿Quién lo lleva, profe? Las neuronas. Las neuronas llevan toda esta orden. ¿Cómo se llama la orden? Impulso nervioso. Y el impulso nervioso siempre viaja en forma de corriente eléctrica. Por lo tanto, tiene cargas positivas y negativas, señores. El impulso nervioso, recuerda, es la orden. Y la orden viaja en forma de corriente eléctrica. Y si tiene corriente eléctrica, tiene cargas positivas y negativas. Hasta allí estamos en orden, ¿cierto? Bien. Se le llama unión neuromuscular, no hay mucha ciencia para esto, se une una neurona, por eso neuro,
con una fibra muscular, con una célula muscular. Se llama unión neuromuscular. Esa unión neuromuscular, es decir, la unión de una neurona con una fibra, con una célula de tu músculo, genera un potencial de acción, es decir, desencadena toda una descarga eléctrica. Bien, viaja, sigue viajando, miren, viaja el impulso nervioso, llega a tu célula, encuentra la superficie, recorre la superficie, encuentra un huequito y se mete a ese huequito. Ese huequito se llama túbulo T. Profe, ¿por qué túbulo T? Ahí está la T, mira. Una T. Una T. ¿Listo? Entonces ingresó la corriente eléctrica por la superficie, ingresa al túbulo T y al final de este túbulo T encuentra unas pequeñas cisternas. Unas pequeñas bolsas, unas pequeñas estructuras, unos pequeños depósitos que se les llama bombas de calcio y potasio. No hay mucha ciencia para explicar esto de que se le llama bombas de calcio y potasio porque van a almacenar estas cisternas calcio y va a almacenar potasio. Los puntitos de calcio lo estoy coloreando de verde, los puntitos de potasio de amarillo. Entonces, ¿aquí qué va a haber? Va a haber potasio y aquí va a haber calcio en estas cisternas. Ahora, percátese de que si yo estoy coloreando los puntitos de verde como calcio, ¿qué cargas tiene el potasio? El calcio, perdón. ¿Qué cargas tiene, señores? El positivo. Positivas. ¿Y el potasio qué cargas tiene? Positivo. Positivas. Por lo tanto, las cargas de estos iones que están aquí del calcio y potasio son positivas. Pero el impulso nervioso, tu orden, trae consigo cargas negativas. Y estas cargas negativas, al hacer contacto con las cargas positivas de estos iones de calcio, van a generar una sobreexcitación, se van a excitar. A ver, conecta un cable y cruza ahora los cables, y conecta o junta el cable positivo con el negativo. Cortocircuito, chispas, y esto es lo que va a hacer ya que sí. El calcio va a empezar a revolotearse, empieza a excitarse y sale de su cisterna. Sale de su cisterna y ahora se va a juntar con un filamento, con este de aquí, mira. ¿Cuáles eran esos filamentos? Las proteínas, exactamente la troponina. El calcio sale porque se excitó y ahora se junta con una proteína. ¿Cuál es la proteína? La troponina. Inmediatamente el calcio se une a la troponina, esta miofibrilla se acorta, pero no es la única donde llegó el impulso nervioso. Llegó también a esta miofibrilla y a esta miofibrilla y a esta y a esta y a todas las fibras musculares de todo el músculo. El impulso nervioso llegó a todo el paquete del músculo y se comenzó a distribuir hacia todas sus células. Por lo tanto, el calcio se une a la troponina y se empieza a cortar. Se empieza a cortar esta célula. ¿Listo? ¿Qué necesita para que regrese a su estado natural? Necesita potasio. Si el calcio lo contrae, el potasio lo relaja, lo regresa otra vez a su sitio. Entonces, tú corres y produces movimiento, se contrae. ¿Y qué haces nuevamente? Regresas y corres y contraes y relajas, contraes y relajas. Por lo tanto, necesitas de calcio para que se contraiga, produzca el movimiento, y necesitas de potasio para que se relaje. Y si no tienes la suficiente cantidad de potasio para que se relaje, se obstruye el regreso de esta miofibrilla, produciendo lo que conoces normalmente como calambres. ¿Listo? ¿Cómo explicamos esto de aquí en una gráfica? De la siguiente manera. Miren, ahí se empieza a cortar. Estas bandas, estas líneas que son filamentos de las proteínas, se acortan. ¿Sí? Se empiezan a achicar, se contraen. Ahí está. Miren cómo se acortan. Se acortan. Para aquí están los tendones. Para este lado están los tendones y los van a jalar. Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí hay un destello de luz. Allí.
Ese destello de luz significa que el impulso nervioso, que la corriente eléctrica ha llegado a tu cerebro hacia las fibras musculares. Eso significa, a ver, ahí llegó. Al llegar, ha hecho que el calcio salga y se junte ¿con quién? Con la troponina. Se junta y mira cómo se contrae, y al contraerse jala este tendón. Y este tendón está unido a este hueso, produciendo el movimiento. Y así, mis señores, se produce el movimiento. Bien. Listo, señores. Hemos entonces llegado al final de nuestra clase. Perdón, tenemos el screen para sus, disculpen, para sus claves, por favor. Realicen el screen de su cuestionario. Me confirman para poder cambiar. Me confirman, por favor, para poder cambiar de lámina. Sí, señor. Listo. Bien, cambiamos a la siguiente lámina, por favor. Ya. Listo, profe. ¿Ya está? Listo, señores. Entonces, de esta manera hemos llegado al fin de nuestra clase programada para el día de hoy. Estoy bastante agradecido, señores, por su gentil atención. Les deseo a todos que tengan una muy buena tarde y un buen fin de semana. ¿Sí? Se cuiden, señores. Que tengan buena tarde. Un gusto. Gracias, Señor. de igual manera. Estamos- Hasta luego, profesor. Todos, señores. Se cuidan. Buenas tardes.